Cuando Anthony Bourdain falleció el 8 de junio de 2018, el mundo perdió más que un chef famoso. Sus fans lamentaron la pérdida de un hombre que unió al mundo a través de la gastronomía, los viajes y la narración intrépida. Anthony no solo fue una voz para el mundo culinario, sino para cualquiera que se hubiera sentido inquieto, curioso o con ganas de algo más. Pero aunque su vida parecía un sueño desde fuera, distaba mucho de ser perfecta. Durante años, la ex esposa de Bourdain, Octavia Busia Bourdain, guardó silencio sobre las dificultades que definieron su vida juntos, pero ahora se sincera sobre la realidad de estar casada con un hombre cuya brillantez solo era comparable a su caos. En este video te lo mostraremos. La vida de Anthony Bourdain comenzó en Manhattan el 25 de junio de 1956 y desde el principio estuvo rodeado de una mezcla de intelecto, cultura y un toque de caos. Su padre, Pierre, era un católico francés que pasaba los veranos en Francia y trabajaba en la industria de la música clásica, y su madre, Gladys, era una editora pragmática del New York Times. Con padres así, uno esperaría que Bourdain creciera leyendo relaciones públicas y tocando el violonchelo, no colándose en cocinas de restaurantes y sorbiendo ostras de un barco de pescadores. La infancia de Bourdain en Leonia, Nueva Jersey, distaba mucho de la típica experiencia suburbana. No le faltó amor ni atención, pero sí envidiaba la libertad salvaje y sin supervisión de sus compañeros de clase. Mientras participaba diligentemente en los Boy Scouts, y probablemente le decían que respetara al lado francés de la familia, anhelaba en silencio algo más rebelde. Ese anhelo surgió por primera vez durante unas vacaciones familiares en Francia, cuando el joven Anthony probó una ostra y lo cambió todo. Después de graduarse de la escuela Dwight Englewood en 1973, Bourdain intentó ir a la universidad en Vassar, pero 2 años en el atractivo de la academia no pudieron competir con las cocinas sudorosas y caóticas de Provincetown, Massachusetts, donde trabajó en restaurantes de mariscos como el Lobster Pot. La energía, la tenacidad y el elenco de personajes excéntricos que trabajaban detrás de la cocina se convirtieron en la nueva aula de Bourdain, y decidió abandonar Vassar y apostarlo todo. A esta decisión lo llevó al Instituto Culinario de América, donde perfeccionó sus habilidades antes de graduarse en 1978. Desde allí, Bourdain irrumpió en la escena gastronómica de la ciudad de Nueva York, dirigiendo cocinas en lugares populares como Sullivan en la Primera Avenida, pero si bien podía sellar un filete y escribir un menú, su verdadero superpoder era contar historias. De hecho, a mediados de la década de 1980, mucho antes de convertirse en el ícono gastronómico trotamundos que todos conocíamos, Bourdain se abría camino en el Lower East Side de Manhattan y trataba de abrirse camino en la escritura. Comenzó a enviar piezas no solicitadas a una revista literaria local llamada Between C and D. Una de sus primeras historias publicadas fue sobre un chef que buscaba heroína, una historia cruda y honesta que reflejaba el caos que a menudo veía en el mundo culinario. No se detuvo ahí. En 1985 se inscribió en un taller de escritura dirigido por Gordon Lish, un editor legendario conocido por sus duras críticas. Esta experiencia lo ayudó a perfeccionar su voz cruda, pero incluso con talento abrirse camino no fue fácil. En 1990, Bourdain logró conseguir un pequeño contrato para un libro tras impresionar a uno de sus editores, su primera novela Bone in the Throat llegó a las librerías en 1995. Era un misterio culinario con asesinatos que tenía todo el ingenio y la agudeza que se esperaría de Bourdain, pero el libro apenas tuvo repercusión en las ventas. Sin desanimarse, financió su propia gira de presentación recorriendo las calles para promocionar su obra. Su segunda novela, Gone Bamboo, salió unos años después y fracasó estrepitosamente. Para la mayoría, ese podría haber sido el fin del sueño, pero Bourdain no era como la mayoría. Si bien la escritura no dio frutos de inmediato, sentó las bases para lo que vendría después. En televisión, su exitosa autobiografía Kitchen Confidential, publicada, revolucionó la industria de la restauración y lo catapultó al estrellato. De repente, su singular mezcla de brutal honestidad, sarcasmo y profundo respeto por la comida y la cultura llamó la atención de Food Network.
le ofrecieron su primer programa, A Cook's Tour, que se estrenó en 2002. El concepto era simple: viajar por el mundo, comer de todo y hablar de ello. El programa duró 2 temporadas, pero solo era el comienzo. Para 2005, Bourdain había encontrado su camino. Stride with Anthony Bourdain. No Reservations in Travel Channel no era un programa de comida común y corriente. Sí había mucha comida, pero era la forma en que Bourdain conectaba con la gente lo que lo hacía especial. No se trataba de restaurantes elegantes, sino de comida callejera, tradiciones locales y las historias detrás de las comidas. Tenía un don para mezclar el humor con una profunda perspicacia, haciéndote reír en un momento y pensar profundamente al siguiente. Uno de los momentos más intensos del programa ocurrió en 2006, cuando Bourdain y su equipo estaban filmando en Beirut. Lo que comenzó como una filmación típica se convirtió en una experiencia desgarradora cuando estalló el conflicto entre Israel y Líbano. Atrapado en un hotel con otros patriotas, Bourdain documentó la tensión, el miedo y la humanidad de la situación con la ayuda de un intermediario local al que apodó Señor Lobo, en honor al solucionador de problemas de Pulp Fiction. El equipo finalmente fue evacuado por los Marines de Estados Unidos. Ese episodio no se trataba solo de comida, sino de supervivencia, resiliencia y las formas inesperadas en que el conflicto puede unir a las personas. Obtuvo una nominación al Emmy y consolidó la reputación de Bourdain como un narrador que podía abordar temas mucho más allá de lo convencional. La voz de Bourdain era diferente a la de cualquier otra persona. Como dijo una vez Nigella Lawson, tenía un estilo increíblemente hermoso que podía pasar de poético a hilarantemente vulgar en el mismo suspiro. Pero mientras Bourdain disfrutaba públicamente de todo este éxito, su vida privada era una montaña rusa. El primer matrimonio de Anthony con Nancy Putkowski comenzó como algo sacado directamente de un romance de instituto. Se conocieron en la escuela Dwight Englewood, en Nueva Jersey, y Bourdain, cautivado por la vena rebelde de Nancy, la siguió al Vassar College en Nueva York. Su relación se fortaleció y en 1985 se casaron. Nancy estuvo ahí para Bourdain durante los difíciles primeros años de su carrera culinaria, apoyándolo mientras ascendía en el mundo de la cocina. Pero a medida que la carrera de Bourdain despegó, especialmente después de que Kitchen Confidential se convirtiera en un éxito, las cosas comenzaron a cambiar. La fama, los viajes constantes y el foco de atención comenzaron a tirar de ellos en direcciones diferentes. Nancy, que prefería una vida más tranquila y privada, no estaba realmente interesada en la creciente atención pública que venía con el éxito de Bourdain. Con el tiempo, las grietas en su relación comenzaron a hacerse visibles y en 2005 se divorciaron, pero aún así, Bourdain siempre habló muy bien de Nancy y del papel que desempeñó en su vida. Después de que su matrimonio con Nancy Putkowski terminara, la vida de Anthony dio un giro inesperado cuando conoció a Ottavia Bussia, una empresaria italiana y artista marcial mixta. Los dos fueron presentados por el amigo cercano de Bourdain, el renombrado chef Eric Ripert, quien pensó que serían la pareja perfecta a pesar de su diferencia de edad de 22 años. La química entre Bourdain y Ottavia era innegable. En ese momento, Ottavia dirigía un restaurante de Nueva York llamado Geisha, y su interés compartido por el mundo de la restauración los unió rápidamente. El camino de Ottavia hacia los Estados Unidos y la industria de la restauración fue cualquier cosa menos típico. Originaria de un pequeño pueblo de Italia, había estado estudiando para ser dentista antes de que un cambio de opinión la llevara a irse a los Estados Unidos con solo $300. En su bolsillo se encontró trabajando en la competitiva escena gastronómica de Nueva York, donde finalmente consiguió el trabajo de gerente general de Geisha. Fue allí donde conoció a Bourdain y su conexión surgió desde el principio. Bourdain quedó fascinado por su historia y rápidamente se volvieron inseparables. Su relación avanzó rápidamente. En poco tiempo ya hablaban de tatuajes y para 2007 Bourdain no solo había finalizado su divorcio, sino que también se había casado con Ottavia y se había convertido en padre.
Su vínculo se profundizó a través de conversaciones compartidas después de los largos turnos de Ottavia en el restaurante donde hablaban durante horas sobre su día y las experiencias pasadas de Bourdain en el negocio. Si bien esto podría haber parecido mundano para otros, para ellos era una forma significativa de conectar. A medida que su relación se desarrollaba, la pareja se encontró navegando los desafíos que conllevaban sus exigentes carreras. Ottavia continuó trabajando hasta que entró en labor de parto, mientras que la creciente fama de Bourdain lo alejaba cada vez más de casa. La tensión de sus apretadas agendas finalmente se convirtió en un difícil acto de equilibrio, pero a pesar de todo su conexión permaneció arraigada en su amor compartido por la cultura gastronómica y la naturaleza impredecible de sus vidas. Por mucho que Bourdain amara ser padre, las exigencias de su carrera dificultaron equilibrar la vida familiar. Los viajes para Parts Unknown lo mantuvieron en la carretera durante casi 250 días al año, y la tensión de estar lejos tan a menudo comenzó a afectar su matrimonio a pesar del amor que tenía por su hija y la alegría que le trajo la paternidad. Su relación con Ottavia no pudo soportar la presión. En 2016 tomaron la difícil decisión de separarse, y al igual que lo hizo después de su primer matrimonio, Anthony siguió adelante casi inmediatamente. Después, incluso antes de que su divorcio se finalizara, esta vez con Ash Argento, cuando Bourdain conoció a Ash Argento. Por primera vez, fue como algo de un enamoramiento adolescente. Según su amigo Steve Bourdain, quedó tan prendado de ella que no pudo evitar desbordarse, comparando el sentimiento con la emoción de su primera relación seria. La química entre ellos era innegable y su conexión rápidamente escaló. Bourdain, que siempre había sido conocido por su personalidad abierta, no podía dejar de elogiarla tanto en entrevistas como en Instagram. A medida que su relación se profundizaba, quedó claro que Bourdain estaba totalmente comprometido. Era un fuerte defensor vocal. Bourdain admiraba a Argento, especialmente cuando se convirtió en líder del movimiento Hashem 2. Admiraba su valentía al denunciar a Harvey Weinstein y le demostró una lealtad inquebrantable siempre a su lado. Su vínculo era más que romántico. Se basaba en el respeto mutuo y la comprensión compartida de sus respectivas carreras. Pero por intensa y apasionada que fuera su conexión, no estuvo exenta de desafíos. Tanto Bourdain como Argento tenían carreras exigentes que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, por lo que decidieron mantener su relación abierta, dándose la libertad de seguir sus caminos individuales sin perder su vínculo. Aunque este arreglo funcionó durante un tiempo, la distancia y el tiempo separados acabaron creando tensión. Las presiones de sus vidas ajetreadas, sumadas a sus intensas personalidades, provocaron complicaciones difíciles de manejar. Aún así, Bourdain parecía más contento que nunca con Argento en su vida. Hablaba de lo mucho más feliz que se sentía con ella, cerca, experimentando una alegría y una plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Si bien no estaba interesado en volver a casarse, estaba abierto a vivir juntos, encontrando consuelo en la sencillez de su conexión. Siempre fue una prioridad para Bourdain, y apreció que Argento entendiera y respetara que intentaran que funcionara, teniendo lo que llamaban una relación libre, donde ambos tenían espacio para perseguir sus pasiones, pero permanecían conectados emocionalmente mientras este arreglo funcionó. Al principio, la distancia y las agendas ocupadas terminaron pasando factura y comenzaron a aparecer grietas en su relación. Sin embargo, nadie vio venir que esto llevaría a la trágica muerte de Anthony. En los días previos a su muerte, Bourdain parecía abrumado por una mezcla de agotamiento, soledad y una profunda sensación de insatisfacción con su vida. La fama, que una vez había sido algo que abrazó, comenzó a sentirse como una jaula. Odiaba la atención, las constantes expectativas y la forma en que parecía separarlo de las cosas que una vez más le importaron. Era como si cuanto más éxito tenía, menos conectado se sentía con el mundo real, y esa distancia solo parecía crecer. Su relación con Asia Argento también se estaba desmoronando, y la tensión entre ellos era palpable. La intensidad y la pasión que una vez compartieron se habían agriado. Le habían dolido los rumores de su aventura y no podía quitarse de encima la sensación de traición, especialmente cuando
Se enteró de que la aventura había ocurrido en un hotel que tenía un significado especial para ellos. El peso emocional de todo aquello era insoportable para él. A pesar de sus intentos de contactar con Argento preguntándole si había algo que pudiera hacer para arreglar las cosas, la respuesta fue fría y desdeñosa. Su conexión, que una vez había estado llena de promesas, se había derrumbado en un agotador tira y afloja que solo profundizaba su sentimiento de aislamiento. Con el paso de las horas, Bourdain parecía replegarse aún más sobre sí mismo. El desgaste emocional de sus luchas personales, agravado por las presiones de su carrera, tuvo consecuencias devastadoras. Se quedó lidiando con sentimientos de vacío y abandono, y a pesar de sus intentos por encontrar una salida, no había escapatoria de la abrumadora tristeza que nubló sus últimos días. El 8 de junio de 2018, el mundo se vio sacudido por la repentina e impactante muerte de Anthony Bourdain, mientras filmaba un episodio de Parts Unknown en Kaiserberg, Venable, Francia. Bourdain fue encontrado muerto en su habitación de hotel en el Hotel Lambert por su amigo cercano, el chef Eric Ript. Bourdain no había cenado la noche anterior ni desayunado a la mañana siguiente, lo que llevó a Ript a comprobar su estado. Trágicamente, descubrió que Bourdain se había quitado la vida. La noticia de la muerte de Bourdain se extendió como la pólvora, dejando a quienes lo conocían y admiraban su trabajo en completa incredulidad. Bourdain, conocido por su espíritu aventurero, su agudo ingenio y su capacidad para conectar con personas de diferentes culturas, parecía invencible para muchos. Su fallecimiento fue un desgarrador recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo y brindar alegría a millones pueden luchar contra demonios internos. Si bien la muerte de Bourdain fue un golpe devastador para muchos que lo admiraban, lo que siguió fue igualmente sorprendente. Su exesposa, Ottavia Busia, compartió reflexiones sobre su relación después de su fallecimiento, ofreciendo una visión de las complejidades de la vida de Bourdain que no se conocían públicamente. Tras la desgarradora muerte de Bourdain, su exesposa Ottavia compartió sus reflexiones sobre el difícil periodo posterior a su separación en 2016. En el documental Roadrunner, describió el cambio gradual que notó en el comportamiento de Bourdain después de que tomaron caminos separados. El vibrante espíritu aventurero. La que una vez conoció, parecía haberse apagado agobiada por una pesadez emocional que se hizo más evidente con el tiempo. Cuando Bourdain decidió buscar terapia a Ottavia, inicialmente se sintió aliviada. Parecía un paso positivo y creyó que él estaba manejando sus problemas. Esto le dio la sensación de que podía dar un paso atrás confiando en que él estaba encontrando su camino hacia adelante. Pero mirando hacia atrás, admitió sentir un profundo arrepentimiento por no haberlo vigilado más de cerca durante esos momentos cruciales. El documental capturó el arco completo de su relación desde su presentación a través de su amigo común, Eric Rippert, hasta su matrimonio y luego la decisión de separarse. A pesar del final de su matrimonio, su vínculo siguió siendo significativo, lo que hizo que su espiral descendente fuera aún más doloroso para ella. Sus reflexiones subrayan las emociones complejas y a menudo contradictorias que conlleva cuidar a alguien que está luchando la esperanza de que las cosas estén mejorando, la culpa de dar un paso atrás y el dolor persistente de preguntarse si se podría haber hecho más. Otra parte de la vida de Anthony de la que no se habla lo suficiente fueron sus luchas con la adicción. Las luchas de Bourdain con la adicción fueron más que un simple capítulo en su vida, fueron parte de un caos. La realidad sin filtros que lo hizo tan fascinante en la década de 1980 mientras navegaba por el intenso mundo de las cocinas de la ciudad de Nueva York. Bourdain estaba atrapado en un ciclo de sustancias, la naturaleza caótica de la industria restaurantera. En ese momento, solo alimentó sus hábitos y su descenso a la adicción fue implacable en sus puntos más bajos. La desesperación lo llevó a buscar, en su alfombra, lo que esperaba que fueran restos de crack que quedaron en esa oscuridad. No era algo que Bourdain ocultara. Cuando Kitchen Confidential le trajo la fama, fue brutalmente honesto sobre los años que pasó luchando contra las sustancias y la desesperación que venía con ellas.
Describió la sensación de estar atrapado en una espiral descendente donde cada intento de salir parecía feudal, pero en medio del caos. Llegó un momento en que Bourdain decidió que tenía que cambiar. Dejó la heroína y la cocaína, aunque todavía dependía del alcohol. Esta no fue una historia de recuperación limpia y ordenada, pero fue una elección que le permitió perseguir sus pasiones y compartir su perspectiva única con el mundo. Lo que hizo que el viaje de Bourdain fuera identificable fue su disposición a mostrar las grietas incluso después del éxito. No fingió que dejar las sustancias borrara sus problemas. Habló abiertamente sobre las batallas persistentes contra la depresión y los pensamientos pesados que a veces nublaban su mente. Para muchos, especialmente en la industria de los restaurantes tan estresante, su franqueza era una fuente de consuelo. Prueba de que incluso las figuras más célebres luchaban con los mismos demonios, pero mirando hacia atrás su relación con la oscuridad era complicada. Las referencias a la mortalidad y al suicidio estaban dispersas a lo largo de sus escritos y entrevistas, no de una manera sensacionalista, sino como si siempre estuviera conversando con su propio dolor. No eran solo pensamientos pasajeros, sino que insinuaban una lucha que nunca desapareció del todo. Es difícil descartar la idea de que su acto final fue la culminación de batallas que había estado librando durante la mayor parte de su vida.